Gloria a Dios, hermanos, amados, amadas de la Paz Church Maturín. Sean bienvenidos. Hoy estamos de júbilo, de gozo, porque la alegría de Dios es nuestra fortaleza. Hermanos, yo quiero comenzar con una exaltación a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro amado Jesús, a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Esa exaltación que yo quiero hacer, está en la carta a los Colosenses, en su capítulo 1, a partir del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Hermanos, nuestras vidas, alma, espíritu, alma y cuerpo, le pertenecen a Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, hermano, porque Él pagó por el precio de su sangre, pagó nuestras almas. Eso es para que nosotros lo exaltemos a Él, lo glorifiquemos a Él y le demos gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta salvación tan grande. Aleluya. Bueno, mis amados, sean bienvenidos, familia de la Paz Church Maturín, todavía congregados en altares familiares. Ustedes se pueden dar cuenta que hicimos unos pequeños cambios en cuanto al formato del culto familiar. Lo pueden ver, incluimos ahora un video de la Paz Church con la participación de nuestros amados jóvenes que están activos ahora en el ministerio. Si ustedes quieren participar, llamen al hermano Ralph, y aquellos que crean que tengan alguna actitud desde ese punto de vista, de animadores, de locutores, etcétera, y ustedes van a ser muy bendecidos en el nombre de Jesús. Yo quiero a continuación pasar a la palabra de ofrenda, a la administración de la ofrenda. Vamos al Evangelio de Lucas, en su capítulo 5, del versículo 4 al 11. Y la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho,
El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Hermanos, esta palabra es una palabra que ministra, ¿verdad? Que ministra ofrendas. Pero ustedes se pueden dar cuenta aquí que ellos, Pedro y el resto de sus compañeros, pudieron ser bendecidos con abundancia en función de ¿qué? En función de su obediencia. Porque ellos ya no creían que era posible pescar. Y como ustedes se pueden dar cuenta, Pedro le dice al Señor, cuando el Señor le dice, boga, vamos a navegar, y echa las redes, él dijo, bueno, lo voy a hacer porque tú me lo dices, porque tú eres el maestro. Pero él no creía. Cuando la lanza se da cuenta de esa gran cantidad de peces que pescaron. Entonces, hermanos, debemos obedecer la palabra. Y una de la obediencia en el área financiera que nosotros debemos tener es cumplir con los principios financieros del diezmo. Devolver diezmos, pagar ofrendas y primicias en el nombre de Jesús. Siempre les digo que además de cumplir los principios, nosotros tenemos que ir más allá de lo que hacemos. Nosotros tenemos que ser buenos administradores y también tenemos que tomar buenas decisiones en lo financiero para nosotros ser prosperados en el nombre de Jesús. Vamos a ofrendar, hermanos, en el nombre de Jesús. Extendamos las manos hacia los alfolíes. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos estos diezmos, ofrendas y primicias para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Padre, por cada uno de los que obedecieron y consiguieron dar, Señor. Tú bendices la obediencia, Señor. Y aquellos que fueron obedientes, bendícelo con las promesas establecidas para cada compromiso. En el nombre de Jesús, trae existencia, Señor, pensamientos, oportunidades que ellos puedan aprovechar, Señor, para aumentar sus entradas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a nuestro Paz Paz News. Altar familiar, todos los días donde era tu célula que ya no te congregas, te congregarás en tu casa, con tu familia. Recuerda no llevar a invitados y mandar la asistencia. Culto familiar, todos los domingos a las 7 de la noche. Las prédicas están disponibles en el canal de YouTube. Tú no te lo puedes perder. Y recuerda enviar la asistencia. Difla en Fuerza, día 28 de mayo. Con la psicóloga Samela de la Paz Church Boa Vista, ella estará trayendo tips y sugerencias y motivación de cómo vencer la depresión. Y también tenemos Different Pray, día 29 de mayo a las 8 p.m. No te lo puedes perder. Únete a nosotros para estarmos unidos, jóvenes y adolescentes, orando y trayendo y conectando el cielo a la tierra. No te lo puedes perder. Y este es solo el comienzo. Bueno, mis hermanos, ahora vamos, como decimos, como yo siempre digo, al plato fuerte de este día, de esta reunión, como lo es la palabra de Dios. Hermanos, ustedes saben que nosotros estamos trabajando con una serie. Y esta serie se refiere a una visión que Dios dio a un hombre de Dios. Esta serie se refiere a la visión o profecía de los 7 montes de influencia
de la sociedad, muy importante. Yo quiero, cuando yo hablo, a mí me gusta ser claro con las palabras, entender bien las palabras, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser entendidos no solo en los tiempos, sino también en las palabras que hablamos y en las palabras que leemos. Entonces, en este sentido, yo les quiero explicar que esto no es una doctrina, que yo no estoy explicando una doctrina, yo estoy explicando, y luego lo vamos a volver a mencionar, una estrategia. Una estrategia es una forma de cómo hacer algo, ¿verdad? Y además de eso, este es un tema que tiene mucha oposición, hermanos. ¿Y sabe quién es el opositor? El adversario, Satanás, es el opositor que está vencido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él siempre se va a oponer a los planes de Dios, a todo lo que se llame Dios y todo lo que vaya en beneficio, en crecimiento del reino de Dios, él se va a oponer. Pero nosotros por eso es que tenemos que ser entendidos. Y nosotros sabemos que cada oposición es él. Les cuento que el autor de este libro, del libro de los 7 montes, de los 7 montes de influencia de la sociedad, Johnny Enlow, él escribió un segundo libro donde detalla las estrategias que él considera deben ser aplicadas. Claro, cada quien las adapta a su circunstancia, adapta a los principios, no los métodos. Entonces, en este libro, él cuenta como testimonio que cada vez que él iba a predicar sobre esta visión, siempre ocurría alguna situación, como por ejemplo, se iba la luz en toda la ciudad donde él iba a predicar, se iba la luz, no podía dar el mensaje o el mensaje era retardado y así por el estilo. Acontecían una serie de situaciones en las que él podía ver que era interferencia del enemigo. Entonces, nosotros también, hermano, no crea que no hemos tenido adversidad. Yo quiero que en el nombre de Jesús, y voy a orar por eso, voy a pedirle, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido para que tú abras el entendimiento, ilumines el entendimiento, la inteligencia, el intelecto de cada uno de los que estamos aquí presentes, para que puedan recibir esta palabra que viene de ti, puedan recibir esta estrategia que viene de ti, porque esta estrategia es para nosotros hacer evangelismo. Evangelismo es cumplir con la gran comisión, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, por eso es que el enemigo no quiere, porque sabe que vamos a tener victoria. La victoria está garantizada, hermano, porque Cristo ya venció en la cruz en el nombre de Jesús. Bueno, vamos al tema ya de una vez. El tema se titula, en este mismo orden de ideas de la serie que nosotros estamos siguiendo, influenciando el área del gobierno con el Evangelio de Cristo. Entonces, nosotros hoy vamos a ver, como siempre, la palabra base de este tema, que es Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Bueno, mis hermanos, hoy yo quiero mencionar, no sé si ustedes ya lo han escuchado, algo que llamamos los dos grandes. Los dos grandes. Los dos grandes en el Evangelio se refiere al gran mandamiento y a la gran comisión. Eso es lo que llamamos los dos grandes. El gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Evangelismo, hermanos, quiere decir bajar el cielo a la tierra. Como dice la oración del Padre Nuestro, dice que así hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Nosotros, como embajadores de Dios en la tierra, tenemos la función de manifestar el amor de Dios en toda criatura, en todas las personas. Y cuando nosotros hacemos evangelismo, que estamos ganando almas para el reino de Dios, estamos mostrando el amor. ¿Y cómo mostramos ese amor? Dando palabras de edificación, dando palabras de consuelo, ¿verdad? Y dando palabras de exhortación, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría. Eso es mostrar el amor. Además, Dios nos dio por el Espíritu Santo, nos dio dones. Cuando Dios te manda a una persona, te da una palabra de conocimiento, o una palabra profética, o una palabra de sabiduría, a una persona específica, es porque Dios quiere hacer algo en esa persona. Porque si el Señor te muestra que esa persona está enferma, y Él te dice, enfermo, tal cosa, tú vas y hablas con la persona, le das la palabra, oras, y la persona va a sanar, porque fue el Señor quien te mandó. Entonces, a esto se refiere el amor en este tema en el cual estamos hablando. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, ¿verdad? Que es la gran comisión de estos dos grandes, el gran mandamiento y la gran comisión. La gran comisión es que Dios nos comisionó, Jesús nos comisionó en Mateo 28, capítulo 19, y nos dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto también es amor, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a predicar arrepentimiento, perdón, buenas nuevas, evangelio del reino. Bueno, ya hablamos de estos dos grandes, de estos dos grandes mandamientos. Y yo quiero que quede muy claro lo que es la iglesia de Jesucristo, lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hermanos, no son cuatro paredes, no es un edificio con un aviso que dice Paz Church Maturín o cual sea el nombre de la congregación, hermano. La iglesia donde se reúna, y nosotros hoy estamos reunidos virtualmente, online, nosotros estamos reunidos como iglesia. Por tanto, es necesario que todos nosotros nos congreguemos. Es necesario que nos congreguemos, que nos reunamos como cuerpo, porque ahí es donde el Espíritu Santo baja, se manifiesta. La presencia de Dios es manifiesta. Y es cuando tenemos señales, milagros, maravillas, hermanos. Se manifiestan las señales, milagros y maravillas. Nosotros queremos que se manifieste la gloria de Dios en cada culto. Pero para ello es necesario que tú, por medio de tu intimidad con Dios, andes en santificación. Y que no te descuides en el momento que tú estás en la presencia de Dios. Si estás aquí en la presencia de Dios, nada de estar viendo mensajitos, ni de enviando mensajitos en el celular, y te tocó la campana y entonces viste. No, hermano, porque ahí estás, como se dice, estás alejando, estás entristeciendo al Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, entonces quiero que quede claro que el cuerpo de Cristo es la reunión de todos los nacidos de nuevo con el propósito de dar gloria y alabar y adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Ahora quiero hablar más de amor, ¿verdad? Y quiero referirme a la predicación del Evangelio. Y que nosotros damos gloria y honra a Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y a su Hijo Jesucristo, por el gran amor que Él tiene para nosotros. Juan 3, 16, Juan capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Antes de hablar del área de influencia, vamos a aclarar algunas cosas importantes sobre la predicación del Evangelio. Lo primero que quiero decir es que la predicación del Evangelio es una manifestación de las buenas obras de Dios y es una manifestación del amor de Dios. Nuestro propósito como cristianos es un mandamiento del Señor. En Marcos 16 ustedes pueden ver que Jesús nos manda predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestro propósito principal como cristianos es predicar el Evangelio al mayor número de personas posibles. Todos, hermanos, somos pecadores y nuestro destino era la muerte. Nuestro destino era la muerte. Pero como dice esta palabra, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, en su mensaje, sea salvo y pueda disfrutar de la promesa de Dios, ser bienaventurado en la tierra y tener la vida, la salvación y la vida eterna en el cielo. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es un conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa, ya sea un país, ya sea un estado, ya sea una ciudad, ya sea una provincia, municipio, departamento, etc. Entonces, lo importante que yo quiero referir aquí, y que ustedes lo vieron ahí en pantalla, esta definición extraje una cualquiera de internet, ¿verdad? Dice conjunto de personas. Si el área de gobierno está formado por un conjunto de personas, todas esas personas pueden ser influenciadas por el evangelio del reino. Entonces, ahí es donde yo quiero. ¿Por qué? Primero, vamos a establecer una diferencia entre gobierno y Estado. Para que yo no soy político, he participado de la política, pero no soy maestro en cuestiones de ideologías políticas o de las ciencias políticas. Pero sí quiero que ustedes sepan diferenciar qué es gobierno y qué es Estado. Ya dijimos que es conjunto de personas y organismos que gobiernan, eso es gobierno, personas con una ideología política específica que van a gobernar, son electos para gobernar. Y el Estado es la estructura que está montada en una determinada región, país o ciudad. Como por ejemplo, nosotros hablamos del Estado venezolano, la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela tiene una constitución que de ahí se desprenden una serie de poderes, ¿verdad?, que van a ser ejercidos por un conjunto de personas que van a gobernar, que van a ejecutar esas leyes que se derivan de la Constitución. Y hay una serie de instituciones, ministerios, departamentos, institutos autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero derrumbar una mentira del diablo. Ahí era donde quería llegar. En la cual muchas iglesias evangélicas se han retirado del área de gobierno, porque el área de gobierno indefectiblemente está influenciado por la política. Y resulta ser que dicen que debemos alejarnos de la política porque la política es del diablo. Mentira. Mentira del diablo. Nosotros podemos influenciar cualquier área donde haya personas. Entonces, ¿qué ha pasado con esta mentira y con esta actitud que han tomado muchas iglesias evangélicas? Le hemos colocado en las manos a Satanás el gobierno civil. ¿Por qué? Porque donde no está un creyente cristiano, ¿verdad?, no está la presencia de Dios, no está la presencia de la palabra de Dios y no puede haber influencia. Entonces el hombre hace, el espíritu malo, el enemigo, hace todo lo que le viene en ganas. Entonces no es así.
Nosotros sabemos, hermano, que nosotros no vamos a poder tomar la sociedad, pero sí podemos causar un equilibrio donde el evangelio compita en, si se puede decir, equitativamente con otras creencias. Quiero ahora leer aquí una palabra que está en Proverbios capítulo 29, versículo 2. Dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Hay otras versiones que hablan así: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando gobierna el malvado, el pueblo gime. No tengo necesidad de ilustrar esta palabra. Ustedes pueden ver alrededor de todo el mundo, en sus alrededores, hermano, la manifestación de esta palabra. En este versículo, ¿verdad? No tenemos duda tampoco de que Dios quiere involucrarnos en cuestiones civiles y en la política. Dios lo quiere. Tenemos que eliminar esa mentira del diablo de que los políticos no pueden ser evangélicos. Y les voy a dar un detallito muy rapidito relacionado con eso. Yo estuve ejerciendo política en un cargo público y tenía un compañero vecino de escritorio, el cual él me decía que no, que los cristianos no pueden ser políticos porque la política tiene mucha mentira. ¿Y quién dijo que tú estás obligado a decir mentiras, hermano? Tú no estás obligado a decir mentiras. Precisamente esa es la diferencia que hace un cristiano en la política. No va a decir mentiras, no va a engañar al pueblo, va a hablar con la verdad y Dios lo va a bendecir. Entonces, Dios se va a glorificar en cada uno de ustedes que van a ejercer en el futuro cargos que van a poder influenciar la política, el gobierno, específicamente a través de la política, porque el gobierno se ejerce a través de la política. Ustedes eligen a un determinado presidente que es de una determinada torda política y él va a gobernar y crea toda su estructura de gobierno. Yo les voy a decir algo, que no hay presidente que vaya a resolver los problemas de corrupción y de injusticia. Todos prometen, pero ninguno es capaz de conseguirlos. Solo la influencia del reino de Dios puede producir un cambio verdadero. Entonces, anoten esto, hermano, para gloria de Dios. Quiero hablarles aquí muy superficialmente de la diferencia entre autoridad civil y autoridad espiritual. Por esto mismo que estamos hablando de que dicen que los evangélicos no pueden estar en la política, no pueden estar en las áreas de gobierno. Sí pueden estar, hermano, y pueden hacer un trabajo, como nosotros estamos tratando de transferir, de transmitir esta estrategia, hermano, con unción y con poder de los dones del Espíritu, hermano, tú vas a poder influenciar el área donde tú trabajas. Si trabajas en la educación, si trabajas en el área de gobierno, si trabajas en el área de los medios de comunicación, tú vas a poder influenciar en el nombre de Jesús. Bueno, con relación a esto, yo quiero que nosotros entendamos la diferencia entre autoridad civil y autoridad espiritual. La autoridad civil gobierna a la sociedad, mientras que la autoridad espiritual rige a la iglesia y al reino espiritual. Estamos hablando de posiciones de autoridad. Ahora, ¿quién gobierna el área del gobierno en la sociedad? Vamos a lo sobrenatural. Y antes de que yo le diga quién, les voy a decir el por qué nosotros los mencionamos. Así como en las otras áreas de influencia, yo les he mencionado cuál es el enemigo principal, así como en la familia es el rechazo, así como en el área de economía es Mamón, así como en el área
de la educación también tiene su enemigo. Bueno, aquí en el área de gobierno son los jerjeseos, son los demonios, los tronos de demonios, cortes de demonios, grupos. Cuando yo hablo de corte es una cantidad de demonios juntos realizando una tarea de maldad. Entonces, en este caso son los jerjeseos. Ellos representan la corrupción engendrada por la vanagloria de la vida. Y ustedes saben lo que significa corrupción: falta de integridad, falta de virtud, falta de moralidad, y verdaderamente es lo que rige a la mayoría de los políticos de hoy en día que están ejerciendo funciones de gobierno. Entonces, por eso es que hace falta la influencia del Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino es todo lo contrario de la inmoralidad, es moral, es virtud, es integridad en el nombre de Jesús. Ahora, ¿quién es el rey? El que gobierna a esa parranda de demonios. La importancia de este monte del gobierno se debe a que es aquí donde se establecen las leyes y decretos que van a afectar los otros montes y va a controlar a los otros montes. Y aquí encontramos como rey a un principado llamado Lucifer, que es el usurpador de las naciones. Este principado hace el papel del anticristo. Su función es levantar y dar fuerza a lo que se oponga a los principios de Dios en la tierra. Entonces, ustedes pueden ya tener una idea del ambiente de aquellos que van a tener la unción, que a continuación la vamos a nombrar. ¿Cuál es la función específica? La unción específica que opera aquí en contra de esta influencia. ¿Cuál es la unción que los adversa? ¿Cuál es la unción llamada a influenciar el área de gobierno? Hermanos, los verdaderos apóstoles, la unción apostólica. La unción apostólica, hermanos, se refiere a una unción de gobierno con autoridad y poder. Porque los que se hacen llamar así apóstoles, verdaderamente no lo son. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 habla de eso. La iglesia de los Efesios probó a los que dicen ser apóstoles y los halló mentirosos. Había un grupo que los halló mentirosos. El mejor ejemplo de los verdaderos apóstoles de aquella época fueron los 12 discípulos de Jesús. Jesús escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Ellos pudieron influenciar aquella sociedad y aquel tiempo hasta hoy. Hermano, el evangelio que hoy nosotros vivimos es producto de aquella influencia que comenzó hace más de 2000 años por medio de los apóstoles de Jesucristo. Y hoy damos gloria y honra a nuestro Dios, que también estamos recibiendo ese beneficio de la salvación a través de todos esos apóstoles que funcionaron, que actuaron en aquellos días. Otro ejemplo de un verdadero apóstol también fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, donde quiera que llegaba, bueno, él fue llamado para eso, para los gentiles y para influir en los altos cargos de gobierno de aquella época, e influyó, lo hizo. Bueno, nosotros, hermanos, necesitamos un ministerio profético legítimo para validar a los verdaderos apóstoles, que los anuncien y que los confirmen, así como Juan el Bautista anunció a Jesús.
Bueno, hermano, es importante que estos nuevos apóstoles no lleven una etiqueta de cristianos en la frente. Tenemos que romper con los estereotipos. No quiero decir que van a ser agentes secretos, no. Es imposible, como dice, tapar la luz y meterla debajo de la mesa. Pero es preferible que su autoridad e influencia sea sigilosa, ya que ellos actuando bajo perfil van a diluir la resistencia a la oposición. Ustedes se dan cuenta, hermano, que donde quiera que llega un cristiano evangélico, ya sea en un vecindario, ya sea en un trabajo, todos los ojos están puestos sobre él. Entonces lo más importante de todo eso es nuestro testimonio, que nuestro testimonio hable por nosotros, nuestro testimonio cristiano. Y yo digo lo mismo que digo en los otros ministerios, en los otros temas, que Dios está levantando apóstoles para enviar a las naciones, para enviar a nuestra nación, que van a influenciar esta área de gobierno en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, para finalizar, vamos a ver cuál es la estrategia más importante para nosotros tomar este monte. La oración. La Biblia nos manda a orar sin cesar. Por tanto, debemos orar al comenzar y al terminar cualquier proyecto, cualquier circunstancia, hermano. El propio Jesús oraba en forma continua para poder avanzar en su plan, en el cumplimiento del plan que el Padre le mandó a hacer. ¿Y saben por qué? Debido a sus restricciones humanas. Por eso era que Jesús oraba tanto. Y así como Jesús oraba tanto, nosotros tenemos que orar más que Jesús, hermanos. Porque nosotros tenemos más restricciones humanas, más debilidades que Jesús. Aunque somos coherederos con Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Otro de los puntos de las estrategias de oración es de que nosotros debemos poner prioridad en la oración por la clase política. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde el Señor manda a orar por todos aquellos que están en eminencia. Nosotros, hermanos, debemos orar para que esas personas alcancen la salvación. Aquellos que no están ejerciendo buen gobierno, nosotros vamos a orar por ellos, pero vamos a orar para que Dios los desarraigue de su posición. Y también, además de eso, y más importante, es que nosotros debemos estar orando constantemente para que Dios traiga a existencia una nueva clase política de hombres íntegros, temerosos de Dios y capacitados para gobernar. Y que también ilumine la mentalidad de todas las personas de ese país o de esa nación, para que ellos tengan una mente abierta a los tiempos, a las circunstancias que están gobernando o que están ejerciendo en ese país, para que ellos puedan también cooperar con eso, no se dejen influenciar negativamente. Deben tener criterio propio, no porque el candidato es carismático o porque habla bonito, no, hermano, testimonio. Como dice, yo siempre hablo de que hay 3 profesiones en la vida, o 3 circunstancias en la vida donde no tienen privacidad. Vamos a hablar de los artistas, los políticos y los evangélicos. No tenemos una vida privada, cerrada, porque debemos dar testimonio de nuestra forma de vida para poder ejercer influencia en la sociedad con un propósito, con el propósito de que se manifieste el Rey de Reyes y Señor de Señores en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, para finalizar,
este punto que dice así: no siempre será necesario que los juicios de Dios provengan de un creyente que ocupa un alto cargo o que está en una alta posición. Cualquier guerrero de oración comprometido con Dios puede imponer la voluntad del cielo y lograr que Dios traiga la respuesta del cielo a la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero a continuación hacer llamado a aquellas personas que sienten que tienen un vacío dentro de ellos o dentro de ellas. Tienen problemas existenciales, problemas de dinero, problemas familiares, problemas conyugales. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan perfecto para tu vida por medio de Jesús. Y Dios te da la oportunidad de que tú te llenes de Jesús, que tú permitas que Jesucristo entre dentro de ti para, hermanos, tú tener la oportunidad de una nueva vida. Vas a arrancar de cero en tu vida espiritual, porque primero es la vida espiritual que la vida natural. Y tú te vas a reconciliar con Dios y tú vas a ser bendecido, bienaventurado, y vas a tener la promesa de vida eterna en el cielo. Yo quiero que se levanten y que levanten las manos al cielo y que aquellas personas de manera consciente y voluntaria hagan esta oración. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Jesucristo resucitó al tercer día, luego ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre y Él funge de nuestro intercesor ante Dios. Ahora, yo abro mi corazón y dejo entrar a Jesucristo, lo recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo te pido, Señor Jesús, que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Abriste un canal de comunicación, un celular divino con Dios. Tú puedes orar, a partir de hoy tú puedes orar a Dios y Dios te va a responder. Toda oración, todo pedido, lo tienes que hacer en el nombre poderoso de Jesús, nuestro intercesor ante el Padre. Y Dios te va a responder en su tiempo perfecto y en su soberana voluntad. Gloria a Dios. También si tienes alguna duda sobre el próximo paso que vas a seguir, hermano, aquí están las redes sociales de nuestra iglesia, aquí en pantalla, y también tú puedes preguntarle al líder o a la persona, al familiar que está liderando este altar familiar, y él te va a dar las instrucciones sobre el siguiente paso: convertirte en un discípulo de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a levantar las manos al cielo y yo quiero orar por ustedes en el nombre de Jesús, declarando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de Dios Padre y el amor del Padre sea con todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.